Amén, gracias. Hemos leído Juan 6, 51 al 59 y ya es el final del discurso del Señor y pareciera que es el cierre lo que da mayor problema con respecto a los discípulos y sobre todo a la gente que estaba escuchando. Jesús no solamente le estaba hablando a los 12, no solamente le estaba hablando a sus seguidores. Vemos en el versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, pero vemos que él iba caminando y la gente lo iba buscando, así es como lo vimos en el contexto, y ahora ya lo vemos en la sinagoga, y en la sinagoga, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es a los fariseos, ¿no? A los doctores de la ley, estos supuestamente grandes contrincantes de Jesús, que lo rechazaban bastante. Entonces ya tenemos que ir viendo un poco el contexto. Recordemos que las personas que vieron y recibieron el milagro de la multiplicación de la comida, ellos pareciera que tenían un poquito de ideas como la de los fariseos. Y ahora ya vemos aquí en el versículo 59 que directamente Jesús está hablando en la sinagoga. Entonces Jesús no le está hablando a discípulos solamente, sino que le está hablando a estas personas, esta multitud que le seguía, estaban los doctores de la ley y también estaban los discípulos. Entonces era un mensaje bastante general. Partamos de ahí como contexto. Las consecuencias de estas palabras, no sé si de todas, pero sí al menos de las últimas palabras de Jesús en este discurso, pues ocasionaron o tuvieron efecto bastante fuerte, bastante severo. Por ejemplo, vemos en el versículo 52, cuando entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Vemos entonces esta duda, esta situación extraña, ¿será que está diciendo alguna cosa ilógica? ¿Será que es eso lo que está haciendo Jesús? Y vemos en el versículo 60 una especie de cambio. Versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces ya vemos un efecto más fuerte, como más chocante, y todavía vemos en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No vamos a ver a partir del versículo 60 en adelante porque eso es el fin del capítulo y lo tenemos que dejar para después, dependiendo de cuánto tiempo tengamos. Pero lo que quiero hacer notar es que el efecto de las palabras de Jesús le pareció chocante a la gente y, como dice el versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, de una vez lo dejaron. ¿Habrá sido este el sentido del Señor Jesús? ¿Ese habrá sido el deseo del Señor Jesús? Recordemos que Él estaba apartándose de la gente lo seguía, pero Jesús les dice claramente, recordemos estos pasajes, vosotros me seguís, pero porque os di de comer y os hartasteis. Versículo 26, estamos siempre en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Entonces en el versículo 26 Jesús entonces ya confronta a la gente y les dice, ustedes me siguen pero porque les di de comer y se hartaron. ¿Habrá sido entonces la intención de Jesús de que la gente se apartara? Es probable. Recordemos que Jesús, y es bueno verlo desde este punto de vista, Jesús iba a ser punto de salvación y piedra de tropiezo. Estas dos cosas. Jesús es eso y siempre va a ser eso. Es, bien se puede decir, piedra de salvación para unos y para otros piedra de tropiezo. Gente va a tropezar con Jesús, con la idea, con la persona, con las palabras, con el mensaje de Cristo, y gente va a ver a Jesús y se va a salvar. Pablo nos habla más o menos de esto cuando dice, nosotros los que predicamos el Evangelio, dice Pablo, somos grato olor de salvación para los que se salvan. Pero también somos olor de muerte, ¿pero para quiénes? Para los que se pierden. Entonces, esa misma gente que se pierde escucha el mensaje de Jesús y lo escucha conflictivo, lo escucha irritante, no le parece correcto y demás cosas, bien puede decirse. Pero para quienes nos salvamos, pues el mensaje de Jesús es vida, es como la figura que usa aquí Jesús, el pan, o sea, un alimento, es un alimento que me da vida. En cambio, estas personas lo vieron
chocante. Incluso algunos discípulos se apartaron. Esos versículos quería señalar, adelantándome un poco, pero solamente para que veamos cuál es la consecuencia de las palabras de Jesús. Y entonces, ya que leímos del versículo 51 a 59, ¿qué es lo que habrá sido chocante para la gente? ¿Cuál habrá sido el problema para la gente con respecto a las palabras de Jesús? ¿O que le habrá molestado a la gente, según piensa? Bueno, ¿qué pasa con la sangre de Jesús? Jesús iba a ser atormentado en su cuerpo precisamente para que su sangre brotara. La idea era que su sangre brotara. ¿Esto por qué? Porque la idea del sacrificio era así. Tomemos en cuenta que la crucifixión no era de esa manera como la vivió el Señor Jesucristo. A los crucificados no se les atormentaba con flagelo, es decir, no se les flagelaba. Porque ¿para qué? Ya, o sea, había que crucificarlo. Entonces simplemente crucifíquenlo y ya estuvo. Los crucificados a veces se les daba tomar agua, pero esto solamente prolongaba la tortura. ¿Por qué? Porque si uno no bebe agua, pues se va muriendo como en unos 3 días por ahí. Pero si uno bebe agua, nada más, bien puede aguantar por ahí una semana, tal vez incluso hasta 2. Y en el caso de los crucificados, pues ese era el tormento, ese era el problema. Estaban ahí completamente desnudos y lo más que les daban era esa situación del vinagre, agua o alguna cosa así. ¿Para qué? Para que vivieran más tiempo. Recordemos la situación con los ladrones que murieron a la par de Jesús, al lado de Jesús. ¿Qué pasó con esos ladrones? Por ejemplo, Jesús hace una profecía, le hace una profecía al hombre, al que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le hace una profecía. ¿Por qué le hace una profecía? Dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sí iba a morir ahí. Jesús sí iba a morir, pero el hombre no. El hombre podía seguir unos cuantos días más. ¿Pero y por qué Jesús le hace esa profecía? Porque entonces se acuerdan que le van a hablar, si no estoy mal, a Pilato, y por favor haz algo porque ya viene la festividad y no pueden estar ahí estos hombres que están muriendo. Bueno, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que quebrarles las piernas. ¿Y para qué quebrarles las piernas? Para que ya no tuviera circulación y entonces fallecieran rápido. Porque eso era lo que estaban haciendo constantemente en la crucifixión, es parte de la tortura. En la crucifixión, digamos, la gente que estaba crucificada ya no tenía muy buena circulación, entonces lo que tenían que hacer era bombear su sangre con sus piernas. Pero acuérdense que sus piernas estaban clavadas, entonces él necesitaba bombear su sangre para que llegara a su corazón y tuviera vida, digámoslo así, preservar la vida, pero en ese levantarse, ¿qué pasaba? El clavo que estaba en los tobillos, en los pies, que atravesaba todo esto, hacía más dolor, más molestia, más estragos y más sufrimiento. Entonces en eso consistía el sufrimiento de la crucifixión. Entonces Jesús le dice a este hombre, hoy estarás conmigo. Esa es una profecía porque le está diciendo, hoy vas a morir, hoy va a terminar tu vida. Y no era así en el caso de la crucifixión. Pero ya sabemos lo que pasa después, les quiebran las piernas, entonces ellos fallecen. Esto, ¿por qué les quiebran las piernas a los ladrones? Les quiebran las piernas porque venía la festividad, era un día solemne, era el día de reposo, que no era sábado, era un día especial de la Pascua, de reposo, y entonces ellos necesitaban que no estuviera ahí nadie muriendo. ¿Qué es entonces cuando van a ver a Jesús? Jesús ya está muerto. Ahora, ¿Jesús por qué muere? Jesús muere por su pérdida de sangre, acuérdense, o sea, a los crucificados no se les flagelaba, es como pónganse a castigar a un sentenciado a muerte. ¿Ya para qué? Jesús entonces tuvo esta situación mayor precisamente para que su cuerpo se rasgara y entonces fluyera su sangre. Acuérdense que él ni siquiera pudo resistir o aguantar por mucho tiempo la caminata esa con el patíbulo, o sea, con el madero, en donde él mismo iba a morir, que es parte del sufrimiento de la crucifixión romana de aquel entonces. Entonces, Jesús ni siquiera aguantó eso. ¿Por qué no aguantó? Era un hombre de 33 años, bastante fuerte. Lo vemos acá caminando
en Jerusalén, de Jerusalén para Galilea, de Galilea para Jerusalén, eran como 160 kilómetros, más o menos, a pie, con sus discípulos. Y esa era su rutina con los apóstoles y estar predicando y todo lo demás. Jesús sí tenía la condición, lo que pasa es que lo flagelaron hasta la muerte. Él iba a morir por cuestiones del flagelo. Porque acuérdense que también en aquel entonces no había antibióticos ni ninguna cosa, no es que se pudiera tratar la llaga que a él le provocaron. La llaga que a él le provocaron fue demasiado terrible. Incluso pienso yo que esa es la razón por la cual le pusieron esta túnica, para poder tapar y detener lo posible, y obviamente para burlarse de él, pero para poder detener lo más posible el flujo de sangre que brotaba de la llaga de su espalda. Entonces, ¿y esto para qué? Para que aguantara llegar a la cruz, nada más, para que aguantara llegar a la cruz. ¿Por qué los romanos se reunieron? Porque sí se menciona que fue toda la guardia que se reunió ahí a torturar a Jesús y a flagelarlo. No lo sabemos, es parte de la misma maldad humana, pero a un sentenciado a muerte en realidad no se le flagela, y a los flagelados no se les flagela así. No se les flagela de esa manera. ¿Por qué? Porque a Jesús se le flageló hasta la muerte. Apenas él duró unas cuantas horas para que pudiera llegar a la cruz. Ahora, sabemos que todo esto es parte de lo necesario con respecto a él como Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que brotara su sangre. La idea era que brotara su sangre. Porque en su sangre es en donde nosotros tenemos la purificación de los pecados. Tenemos la cuestión de los sacrificios, y en la cuestión de los sacrificios la sangre era muy importante. La sangre se vertía en el altar, tenemos algunos pasajes sobre eso, se vertía en el altar, era ofrecida a Dios, y todo esto es imagen o representación de Jesús, es lo que vamos a ver. El problema con los judíos es que lo tomaron de forma incorrecta, lo malinterpretaron, malentendieron a Jesús. Ahora, Jesús no estaba teniendo la intención de explicarles todo lo que iba a suceder con su sangre. Jesús simplemente era Jesús. Entonces, para muchos Jesús es piedra de tropiezo, y para otros Jesús es piedra de salvación o roca de salvación, si quieren verlo así. Entonces, y es el mismo Jesús, es el mismo Jesús. Entonces aquí vemos un dilema con la cuestión de su sangre. Jesús está hablando en cuanto a su sangre como una bebida, pero Jesús no iba a dar de beber su sangre. Jesús iba a dejar que su sangre brotara de él, porque su sangre era una ofrenda que se iba a entregar a Dios mismo. ¿En dónde está la sangre de Cristo en este momento? Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos. Ahí pueden encontrar qué fue lo que sucedió con su sangre. Jesús entra después de su resurrección, entra al lugar celestial, al hilasterión celestial, al tabernáculo celestial. El escritor de Hebreos lo menciona completo todo, y para hacer la expiación por todos nosotros. ¿Cómo sabemos que hay expiación? ¿Cómo sabemos que se debe derramar la sangre? Pablo dice en Romanos, si no estoy mal, capítulo 3, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Era necesaria la remisión de los pecados, pero por medio de sangre había que derramar la sangre. Esa es la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús literalmente nos menciona el escritor de Hebreos en esos capítulos que he mencionado, que fue llevada por Cristo y fue vertida, hecha la justificación total por nuestros pecados. Por eso es que vimos en los primeros capítulos de esto, como Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Jesús es el que quita el pecado, Jesús no cubre el pecado. En el Antiguo Testamento, en la cuestión de los sacrificios, lo pueden ver en Levíticos y en todo eso, tal vez más exactamente Levíticos 16, si quieren verlo, ahí van a encontrar que el sacrificio de los toros, de los machos cabríos, de todos los animales, lo que hacía era cubrir el pecado, solamente lo cubría. El pecado ahí seguía, pero pero la sangre de los sacrificios cubría. Esto mismo es señal de que no es un sacrificio perfecto. Esto mismo es señal de que no es completo. Esto mismo es señal de que se va a proveer algo más. Dios estaba hablando de que se va a proveer algo más. ¿Algo qué? Una sangre perfecta o un sacrificio perfecto. Por Cristo Jesús es llevada su misma sangre para poder hacer la expiación celestial o la expiación en el cielo
precisamente de nuestros pecados. ¿Por qué Jesús no puede hacer, a ver si tienen idea sobre esto, por qué Jesús no puede hacer la expiación de los pecados en el templo que estaba en Jerusalén, ahí donde él mismo también predicaba? ¿Por qué él no puede hacer eso? ¿Por qué no puede llevar ahí su sangre? Muy probablemente sí, cualquier idea que tengan es válida, tiene que ver con eso, no habría sido bien recibida, esa es una, así como lo vemos acá. Imagínense, aquí está hablando Jesús de que beban mi sangre, entonces, ¿qué sería para ellos el que Jesús quisiera entrar con su sangre, no? Ahí, a ese lugar santo y santísimo de la tierra, a esa Jerusalén, de ese templo de Jerusalén, como sería. Pero si queremos verlo lo más exacto, si queremos comprender lo que es formalmente bíblico, es que Jesús no tenía derecho por no ser levita. Jesús no era levita. Entonces, este templo de Jerusalén, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, cualquiera de todos estos, solamente podían oficiar los levitas, descendientes de Aarón. Esa es la forma más lógica de entenderlo. Entonces Jesús no podía ir a ese templo y es precisamente también lo que pueden encontrar capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos. Entonces Jesús es mediador de un nuevo pacto, se hace un nuevo pacto entre el Padre Celestial y su Hijo y también se establece un nuevo sacerdocio. Por eso es que nosotros no creemos en sacerdotes. No existen los sacerdotes, aunque sí existe la obligación o el trabajo, el servicio sacerdotal de cada creyente. Cada creyente es un sacerdote en el sentido en que es un intermediario o un reconciliador por medio del Evangelio de Cristo, es un reconciliador entre Dios y los hombres. Puede interceder a favor de los hombres, puede interceder a favor y debe de interceder a favor de una nación, a favor de una ciudad, etcétera, de una etnia, lo que sea. El creyente tiene la obligación de interceder. Sí, es un sacerdote, pero eso no quiere decir que sea un sacerdote como los de antes. Ya no existen esos sacerdotes. Ese sacerdocio también quedó abolido. Esto es bien importante con respecto a los sacrificios. Los sacrificios fueron abolidos, lo menciona y lo profetiza Daniel en su libro, en la visión de las 70 semanas. Ahí está profetizado, por eso es que ya no hay que hacer sacrificios. También lo encontramos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos, en donde se menciona que debido a que el sacrificio de Cristo fue perfecto, por esta razón es que ya no necesitamos hacer más sacrificios, ya no hace falta derramar más sangre, que el sacrificio de Cristo es suficiente. Entonces, Jesús se vuelve sumo sacerdote, ahí lo van a encontrar también en los capítulos 6 y 7 de Hebreos, van a encontrar que Jesús es sumo sacerdote, sí, pero según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Entonces él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta es una profecía del Antiguo Testamento y esto porque Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, ¿se recuerdan? Eso lo dice el Antiguo Testamento, ahí en Génesis, en la historia de Abraham, pero también era rey de Salem. Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿por qué? Porque Melquisedec era rey y era sacerdote. El único que cumple con esto fue Jesús, el único que cumple con esto. Entonces, por eso es que está profetizado, tú eres sumo sacerdote para siempre, y esta es la voz de Dios. Dios es el que está hablando, tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto entonces, si él es sacerdote, si él es sumo sacerdote, también necesita un lugar en donde servir, o llamémosle así, en donde oficiar como sacerdote. ¿Dónde es ese lugar? Ahí está en esa cita de Hebreos que les menciono, 8 y 9 y 10, de todos esos capítulos. Tenemos que hay un santuario, que hay un lugar celestial, es el modelo que se le presenta a Moisés para que él así construya el tabernáculo. Entonces el tabernáculo es el tabernáculo celestial, a donde Jesús ya resucitado entra al cielo y entonces hace se puede decir la expiación, quita el pecado, la purificación de nuestros pecados. Ya no es es importante comprender eso, ya no es una cubierta, Jesús ya no cubre, sino Jesús lo quita por completo.
De tal manera que de ahora en adelante todos los hombres, todos nosotros que nos refugiamos en la sangre de Cristo, no tenemos por qué sentirnos pecadores, no somos pecadores, nuestro pecado ha sido limpiado y lavado. La sangre de Cristo sí tiene efecto en este sentido en que nuestros pecados han sido lavados, todos nuestros pecados han sido perdonados, tengo que arrepentirme, capítulo 1 de Primera de Juan, más exactamente versículo 8, pero también tenemos el último versículo de todo esto, tenemos el versículo 2 del capítulo 2 también, donde tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo sigue teniendo efecto en nosotros como limpiándonos, lavándonos, quitando nuestros pecados, quitando todo eso. Es decir, la ofrenda ya está dada por nuestro pecado. Sin importar qué pecado hagamos, la ofrenda ya está dada. Y claro, que no sean pecados tipo de blasfemia o alguna cuestión así. Nos referimos a los errores comunes y corrientes que tenemos, ira, envidia, enojos y todos esos, pleitos y todo lo demás. Y mientras todo eso, la ofrenda ya está dada, lo que nos corresponde a nosotros es arrepentirnos, confesar nuestro pecado, arrepentirnos, lo menciona capítulo 1, versículo 8 de Primera de Juan. Arrepentirnos de nuestro pecado, entonces nuestro pecado, por eso dice Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Por qué Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado? Porque la ofrenda ya está dada, ya se hizo la ofrenda. El medio por el cual nuestros pecados ya están pagados, cancelados, lavados, ya está hecho. No hace falta lavarlos en ninguna manera. Por esta razón es que en cualquier sentido, en cualquier medida que se considere que se necesita algo más, se necesita algún medio para poder lavar nuestros pecados, y entonces se está separando al sacrificio perfecto y puro del Señor Jesucristo. Cuando me refería a la blasfemia y a todo eso, no me refería a que Jesús no lavara el pecado de blasfemia, no lavara el pecado de satanismo, por ejemplo, pero ¿qué hace falta para que un hombre se vuelva satanista o haga algún sacrificio satánico o haga algún sacrificio idolátrico? Entonces definitivamente rechazar a Cristo. Entonces en ese sentido me refiero a la falta de perdón. Es decir, que un creyente empiece a hacer sacrificio satánico, ese ni siquiera es creyente, ese ni siquiera conoce al Señor Jesucristo. A esas situaciones es a lo que me refiero. No que la sangre de Cristo no tenga suficiente poder. La sangre de Cristo tiene suficiente poder de que si todos los satanistas se arrepienten y vienen a Cristo, son lavados y quedan lavados de sus pecados. Y pueden ser retornados a la vida eterna, si ellos así lo deciden. Está en la decisión de ellos, así como está en la decisión de cada ser humano, el querer refugiarse en la sangre de Cristo, confiar en la sangre de Cristo, en su sacrificio, y entonces recibir la salvación. Jesús, cuando habla entonces de su sangre, se refiere a esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí cuando Jesús habla de beber su sangre? Como en el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Literalmente no vamos a beber la sangre de Cristo. Lo vemos en el versículo 51 también, cuando estuvimos viendo varias señales la semana pasada. La última de ellas fue el versículo 51, cuando dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. ¿A qué se refiere ahí? Se refiere que Él va a poner su cuerpo a ser lastimado. A eso se refiere. No se refiere a que literalmente Él es un pan. Se refiere a que Él va a entregar su cuerpo a ese tormento, a ese sufrimiento, el que acabo de describir hace un momento, y precisamente ¿para qué? Para que se convierta Él en el pan de vida. Es una figura o una alegoría, es una forma de ver esto. Ellos no entendían, porque ellos pues solamente entendían lo del pan, y no hacía falta que lo entendieran, no lo iban a entender porque hace falta el Espíritu Santo y las reflexiones apostólicas y todo lo que viene después, las revelaciones apostólicas, para poder entender todo esto. Por eso es que menciona capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos. Ahí es donde vemos todo el sacrificio de Cristo, la perfección que es. ¿Qué pasó con su sangre? ¿En dónde está la sangre de Cristo? La sangre de Cristo está en el cielo. Está ahí delante del Padre Celestial y ha pagado todos los pecados. ¿Quién puede ver la sangre de Cristo? Solo Dios, probablemente nadie más, probablemente ni siquiera los ángeles. Y esto porque sabemos que hay un santuario especial en donde solamente Cristo Jesús puede oficiar. Y muy probablemente la misma historia que con el santuario acá. Recuérdense que en el santuario acá, en la tierra,
solamente los sacerdotes descendientes de Abraham podían entrar, y en el santuario, en el lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, en ese lugar no hay nadie más que oficie, más que Cristo. En ese lugar celestial es el único sacerdote y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y nosotros hemos recibido un sacerdocio honorífico, un sacerdocio de trabajo, de honra, pero nosotros ya no tenemos nada que ver con respecto a los sacrificios y a las ofrendas, pues Cristo Jesús hizo su ofrenda perfecta, ya no hace falta hacer más ninguna ofrenda. Es a eso a lo que se refiere Jesús. No se refiere a un beber de él completamente. Pero él sigue, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tomen en cuenta que sigue añadiendo los mismos términos, y le resucitaré en el día postrero, y le resucitaré y todo lo demás que ya viene hablando con respecto al pan. Entonces, sigue versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este permanece es un término que va a seguirlo utilizando a lo largo del Evangelio. Perdón. Jesús va a seguir utilizando el término permanecer en mí, o yo permanezca en él, yo permanezca en ellos. Va a seguir utilizando el término del versículo 56 constantemente. Entonces viene la referencia de que sí se refiere a la carne y a beber su sangre, pero es una figura. Literalmente no comemos la carne de Jesús ni bebemos la sangre de Jesús, porque para empezar está en el cielo. La sangre no ha sido dada a nadie más. Pero esto es lo que representa, esto es lo que confirma, esto es lo que testificamos con la cena del Señor o con la Santa Cena. Que la sangre de Jesús sí tiene efecto en mí, que el cuerpo y sacrificio de Cristo, la ofrenda, sí tienen efecto en mí. ¿Para qué? Para que yo tenga vida eterna. Y yo por Él es que tengo vida eterna, yo por Él es que tengo salvación, por Él es que tengo la gracia de Dios, y yo sé que voy a entrar al cielo gracias a Cristo Jesús, su sacrificio. Su sacrificio literal, Él sí sacrificó su cuerpo y sí sacrificó su sangre. Su sangre fue llevada, su cuerpo fue partido, precisamente rasgado para que su sangre brotara, y su sangre, ya Él resucitado, Él la lleva ante la presencia misma de Dios para quitar todos los pecados. Entonces yo cuando hago la cena del Señor, yo estoy testificando, yo estoy creyendo, yo estoy confirmando, yo tengo la convicción de que su ser tiene efecto en mí, y más que eso, yo le pertenezco a Cristo y Cristo me pertenece a mí. Cristo está en mi vida. Y es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo, versículo 10, capítulo 2 de Efesios, en donde se menciona que somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Su esencia está en nosotros, de tal manera que nos ha hecho una nueva creación. Es esto lo que testificamos cuando comemos y bebemos la cena del Señor, utilizando representaciones, porque no vamos a tener ni el cuerpo de Cristo resucitado, glorificado, exaltado, no lo vamos a tener acá, partiéndolo. Y la sangre de Cristo tampoco la vamos a tener en una copa para poder beberla, porque eso está ante el cielo. Entonces, eso está bastante claro, eso está bastante confirmado. No existe ninguna transformación, no existe ningún medio, ningún mecanismo para transformar ninguna cosa en la sangre preciosa del Hijo de Dios, que transformó nuestras vidas y que limpió toda nuestra maldad. O sea, suena hasta blasfemia, ¿no? Que en esa sangre pura y perfecta donde hay salvación se pueda convertir, se pueda tomar a la voluntad y al deseo de alguien, se pueda convertir, tomar, y entonces volverlo un objeto, que es el vino. Al igual que el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús es algo santo, es algo puro. Él se entregó de forma pura y perfecta y libre ante el Señor. Su sacrificio fue perfecto. Pero considerar que algunos hombres tienen el poder y la facultad de tomar el cuerpo de Cristo y volverlo un pan, un pedazo de lo que sea, suena un poco ya blasfemia, como que tuvieran voluntad sobre el cuerpo. Nadie tiene voluntad sobre el cuerpo, y nadie tuvo voluntad sobre la sangre de Jesús, y nadie tuvo voluntad sobre la vida de Jesús. Jesús puso su vida para hacerlo. Él lo que hace es una representación,
con respecto a esto que él está diciendo. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, literalmente no la vamos a comer, literalmente no la vamos a beber, porque Jesús viene hablando imagen tras imagen, imagen tras imagen. Habló del nacimiento, lo vimos la semana pasada, habló de su nacimiento con respecto a este pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿De qué está hablando ahí? De la Navidad. Está hablando de la Navidad. No es un pan literal. Entonces es un evento en la vida de Jesús y está hablando de la naturaleza de Jesús. Jesús no viene a dar palabras de vida. Jesús no viene a dar una ley de vida. Jesús viene a darse. Él es la vida. Él es la vida. Para que aquel que recibe a Jesús, entonces tiene vida eterna. Él es la vida. Pero para eso tenía que entregarse y también tenía que entregarse a muerte. Y en la figura del maná también está representada su muerte, que es lo que vemos en el versículo 51. Por eso está ahí, lo dejé, porque todavía lo vamos a revisar un poco. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿A qué se refiere ahí? Su cruz. Está hablando de su crucifixión. Está hablando del evento de su crucifixión, donde su cuerpo sería rasgado precisamente para que su sangre brotara. Eso no quiere decir que Él va a ser literalmente un pan, el cual se va a dividir y dividir y dividir y multiplicar para las personas. Es una figura, una alegoría, una representación la que está haciendo Jesús. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Otra vez lo repite ¿para qué? Para que les quede claro, solamente hay una forma de encontrar la vida eterna y esto es por medio de Cristo Jesús. Es el único medio que existe, Cristo Jesús. No es ninguna iglesia, no es ninguna doctrina, no es ninguna ley, no es ninguna tradición o alguna forma de llevar las cosas. Ni siquiera es un estilo de vida. Yo tengo que llevar este estilo de vida para obtener la vida eterna. No, lo que necesita es el pan de vida. El pan vivo es Cristo Jesús. Y Él va a dar su sangre y Él va a dar su carne en sacrificio, precisamente para que el que recibe este sacrificio entonces pueda obtener la vida eterna. Sabemos que esa es la doctrina apostólica, esa es la doctrina bíblica, pero ya sabemos que la religión ha tergiversado todo esto. Y este trastorno va todavía más allá, de lo cual no voy a hablar en este momento. Más bien nos vamos a centrar un poco o vamos a aclarar la cuestión de por qué se ofendieron, por qué la gente se ofendió por esta palabra. Como repito, versículo 60, dijo la gente, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el versículo 66, entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tal vez no entendieron, eso sí es cierto, seguro, no entendieron la palabra, pero ¿por qué se ofendieron? En esos pasajes vemos qué es lo que ellos creían, sabían o se les ordenó sobre la sangre o con respecto a la sangre. Entonces vamos a verlos. Son dos pasajes del Antiguo Testamento, pero es interesante que tenemos uno de Hechos. Esto es con los apóstoles después del primer concilio. Y ya vamos a ver entonces qué sucede. Levítico 17, 10 al 12. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Levíticos. Es lo que ellos tenían, ¿verdad? Que era un pecado, un grave pecado contra Dios. Tenemos Deuteronomio 12, del 23 al 25, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su sangre. No la comerás en tierra, la derramarás como agua.
No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Y tenemos el último pasaje, bueno, estamos viendo que es parte de la religiosidad de los fariseos, de los judíos de aquel entonces. Ellos tenían mucho cuidado con respecto a las cuestiones de la sangre, pero bueno, vamos a completar con el versículo, los versículos 27 al 29 del capítulo 15 de Hechos. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Bien, ¿por qué mencionan los apóstoles esto después del primer concilio, el concilio en Jerusalén? ¿Por qué mencionan los apóstoles esto de evitar? Y entre ellos está la cuestión de la sangre. Porque eran prácticas idolátricas, es igual lo del ahogado, igual lo de la fornicación, eran las prácticas que se tenían en esos lugares gentiles, hablando de los lugares malos, ¿no? Recordemos también que ahí estaba mucha la cuestión de los romanos, o sea, en todas esas áreas donde estaban las iglesias, y el imperio romano había degradado mucho bueno, le podemos llamar moral de la gente, se podría decir así, aunque la moral en ese momento era fornicar sin ningún problema, que existiera el homosexualismo y todo lo demás. Entonces, los apóstoles están diciendo, no, tienen que guardar un buen sentido y apartarse de todas las prácticas de estos pueblos. Dios en el Antiguo Testamento demanda no comer la sangre, y lo que vemos en cuanto a las prácticas idolátricas, espiritistas y por supuesto principalmente satánicas, en todas estas prácticas contrarias a Dios, el comer sangre, el beber sangre, el tomar sangre es integral y fundamental. Bueno, de hecho, en cuanto a la práctica de la Eucaristía religiosa, tiene que ver con estas otras prácticas idolátricas, pero igual, por eso digo, no tengo tiempo, no vamos a revisar eso ahora, pero todo esto se sujeta, es decir, Dios dice, lo vimos ahorita en estos pasajes, no quiere decir que la sangre sea mala, sino dice, la vida está en la sangre, y la sangre de los animales, tú te puedes comer la carne, pero la sangre la tienes que echar en el altar porque es parte del sacrificio. ¿Es una técnica o una práctica sanitaria? Sí, también podría decirse, pues la sangre también conlleva muchas enfermedades, bien podría decirse así. Y de todas maneras nosotros pues no tenemos esa práctica, incluso hasta nuestros días, de estar comiendo, más bien queremos que no tenga sangre lo que estamos comiendo. Pero, aparte de eso, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Satanás convirtió esta cuestión de la sangre en una posesión, en un beber la vida de seres o incluso de personas. De hecho, de ahí es que surgen las ideas del vampirismo. La idea del vampirismo sí es una idea satánica, sí es una fábula, se ha vuelto una fábula, un cuentito ridículo y diferentes cosas y tonterías se han hecho a lo largo de todo eso. De seguro hay quienes todavía les gustan algunas películas o series de vampiros y cosas así, pero en realidad son ideas satánicas. En realidad son ideas que tienen que ver con satanismo, y esta idea de beber sangre porque entonces así obtengo la vida y entonces así yo tengo más vida, todo esto es cuestión de satanismo, corrompiendo y arruinando y destruyendo los verdaderos sentidos bíblicos. Es igual como con el sacrificio, yo ya se los he comentado. Con respecto a los sacrificios, ¿quién inventó el sacrificio? El sacrificio lo inventa Dios. Es mentira que ya sacrificaban y Dios viene y pone un sacrificio correcto. El sacrificio lo inventa Dios. Es Satanás quien lo arruina, es Satanás quien lo corrompe. Y tenemos el caso claro de Caín. Caín es uno, por eso es que Dios lo señala. Caín es uno que corrompe el sacrificio que Dios da. Y es así como inicia la corrupción de los sacrificios. No me interesa lo que Dios dice y no quiero agradar a Dios, pero sí voy a hacer sacrificios para mi beneficio y para mi provecho, y todo esto también son ideas satánicas. Entonces es la misma historia con respecto a la sangre. Ellos tenían entonces un concepto, es cierto, bíblico con respecto a la sangre, de que no se debía beber sangre, y por eso fue muy chocante para
las palabras de Jesús en este momento cuando Él las da y dice, bueno, tienen que beber mi sangre para poder tener vida eterna. Y es debido a esto que ellos simplemente se apartan. Pero lo que tenemos que concluir, como venimos concluyendo a lo largo de todos estos estudios con respecto al discurso de Jesús, es que todo es figurado, todo es una ilustración, Jesús está ilustrando. ¿Tenía el propósito de ser chocante Jesús? Muy probablemente sí. Él sabía lo que iba a provocar. Él sabía lo que iba a hacer, pero no estaba diciendo ninguna mentira. No estaba haciendo ningún mal. Lo que pasa es que ellos lo tomaron literal y Jesús no estaba hablando de forma literal. Su sangre se iba a ir al cielo. Él como sumo sacerdote iba a entrar ante la presencia de Dios y ahí iba a ser quitado todo nuestro pecado y la justificación iba a ser perfecta por medio de su sangre. Eso no quiere decir que literalmente comamos la sangre de Jesús, la sangre física de Jesús. Pero sí la esencia de Jesús está en nosotros, le hemos recibido y es eso lo que nos transforma. Es esa la convicción que tenemos que tener, que Jesús está en nosotros y ya somos una nueva criatura en Él. Por eso es que voy a tomar la cena del Señor, porque yo estoy confirmando y asegurando mi convicción y mi seguridad en Cristo Jesús. Mi vida, ya no solo mi vida eterna, por supuesto que sí, pero mi vida completa está sujeta a Cristo, depende de Cristo, su naturaleza está en mí, yo estoy en Él, yo vivo porque Cristo está en mí, que es el efecto de la comida, por eso es que Jesús se compara con el pan de vida. Entonces, Él es mi vida y sin Él yo ya no tengo vida. Por eso es que hago la cena del Señor, porque en eso entonces yo estoy confirmando y teniendo seguridad de todos esos conceptos, de toda esa vida. Por si fuera poco, Jesús más adelante habla de que sus palabras son espíritu. Sus palabras son espíritu y son vida. Es decir, sus palabras no son literales. Jesús nunca estaba hablando en forma literal, aunque vimos algunas cosas literales, como lo vimos la semana pasada con respecto a la resurrección. La resurrección sí es literal. Ahí no hay ninguna figura, ahí es literal. Jesús, cuando venga, cuando se manifieste, gracias a Él, es que entonces nos vamos a resucitar. Es que nosotros seremos resucitados por su poder y recibiendo la gloria semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Esa es nuestra resurrección que estamos esperando. ¿Hay alguna duda o comentario hasta acá? En lo que resta, tenemos aquí una cuestión bien interesante sobre una última idea. Jesús habla en el versículo 39, siempre estamos en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad, versículo 39, la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad entonces? Bueno, aquí vemos que de lo que Él me da no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ya teniendo reunido todos los conceptos de este discurso de Jesús, tenemos que concluir que la voluntad del Padre Celestial, como dice versículo 51, el que dejé ahí, es que Él dé su carne como el pan de vida. Y por supuesto más adelante menciona su sangre, que Él entregue su sangre como este medio obviamente para Él dar su vida. Lo vimos en los pasajes del Antiguo Testamento, en esos pasajes de Levíticos. La vida está en la sangre. Entonces Él da su sangre, al dar su sangre, Cristo está dando, ¿qué? Su vida. Esto es la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué estoy señalando aquí? Que la voluntad perfecta del Padre Celestial en Cristo Jesús era esta situación bastante brusca y bastante difícil contra el mismo Jesús, que Él tenía que entregar su cuerpo a sufrimiento y tendría que dejar que su sangre brotara para que se convirtiera en la fuente de la salvación. Estos conceptos, este concepto, diría yo, es de los más profundos y de los más complicados para los creyentes. No porque el creyente se le exija lo mismo, porque a nadie se le va a exigir lo mismo que a Cristo Jesús, así como nadie se va a sacrificar igual como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero esta es la aspiración hacia aquellas que quieren ir
pareciéndose cada vez más y más a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno quiere parecerse más a Cristo, de la misma manera que Él puso su vida en beneficio de muchos, entonces el creyente tiene que poner su vida, tiene que sacrificar su vida en beneficio de los demás, más específicamente de los hermanos. Del mundo, bueno, pero más específicamente de los hermanos. Este es un concepto que muy pocas personas han entendido, que muy pocas personas han llegado. Por ahí me recuerdo de un mártir que es Ignacio de Antioquía. Este mártir, cuando ya estaba preso y estaba siendo llevado en camino hacia su ejecución, lo iban a echar al circo romano con las fieras, y entonces las fieras lo iban a devorar. Es entonces ahí cuando él escribe en sus cartas, dice: ahora soy un verdadero discípulo de Cristo. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Por qué dice ahora soy un verdadero discípulo de Cristo? Y es que es este concepto en donde yo ya no hago más lo que yo quiero, y yo ya no hago más lo que a mí me conviene. No quiere decir que sea malo. Todos nosotros como creyentes y aún hermanos en Cristo hacemos lo que nos conviene y lo que nos gusta. Seamos sinceros. Hacemos la voluntad del Señor en muchos sentidos, en muchas formas, y apartamos un cierto tiempo. Pero no somos perfectos haciendo solo lo que Dios quiere. Este es el concepto profundo que está hablando aquí Cristo. La voluntad del Padre es que yo sea el pan de vida, y para eso tengo que entregarme a un sufrimiento terrible. Pero lo más importante es lo que el Padre quiere, porque el beneficio es para nosotros los creyentes, nosotros los hijos, nosotros los que más adelante vendríamos. Él entonces pone su carne, su sangre, su vida y todo lo que Él es, lo entrega. Ese es el carácter de Cristo, más excelso, más grande. Esa es la prueba de amor más profundo que existe, mayor y más sublime que existe. El creyente debe aspirar a ir mejorando hacia esa característica. Podemos llegar, no sé qué tanto, pero el concepto ahí está. Algunos, así como mencionaba este mártir de aquel tiempo, él fue obispo de Antioquía, es decir, él cuidó, él supervisó, la palabra obispo significa eso, supervisor. Él supervisó esa congregación de Antioquía, y recordemos que aquellos tiempos eran de gran persecución, gravísima persecución. Y entonces obviamente él muere, pero él ya no se ve a sí mismo como un preso, él se ve, lo dice también Pablo también es claro, entiende muy bien este concepto, por eso él dice: yo soy prisionero de Cristo. Es decir, en mí se está haciendo la voluntad de Jesús. ¿Cómo? En la cárcel, metiéndome en la cárcel, sí. No es voluntad del César, no es deseo del Imperio Romano, es voluntad de Cristo. Porque es aquí, en esta cárcel, en donde yo le estoy sirviendo. Este otro mártir que les menciono, es de esa forma como él entendió que su vida iba a servir a la gloria y exaltación del Señor Jesucristo. Entonces, el creyente, cuando va alcanzando mayoría, mayor conocimiento, mayor entrega, mayor búsqueda, entonces lo que quiere es entregarse por el Señor Jesucristo completamente, y la voluntad del Señor se hace cada vez más y más perfecta en su vida, a través de él, a través de ella obviamente también, a través de su pensamiento, a través de sus deseos, a través de su hablar y a través de la entrega misma de su mismo cuerpo. Para sufrimiento en estos casos, como pasó con este mártir, como pasó con muchos mártires, como pasó con los apóstoles, de la misma manera. Que la voluntad del Señor sea hecha en mí, y en esa voluntad viene mi dolor, mi sufrimiento, mi pérdida, salir huyendo. Recordemos cuál fue la recompensa del del traductor de nuestra lengua, Casiodoro de Reina, Casiodoro de la Biblia a nuestra lengua. ¿Cuál fue la recompensa? Fue exiliado. Salió huyendo de España. Si no salía huyendo, le quitaban la vida. Y de seguro a su familia también, de una forma muy brutal. Y de ahí terminó sus días como dando tutorías, clases y diferentes cosas, no teniendo una gran ganancia. Pero ahí estaba sirviendo a Cristo, estaba sirviendo el propósito de Cristo. Muchas veces servir el propósito de Cristo es algo
que no es bueno o no es para nuestro bienestar. Pero a medida que el creyente va creyendo, aumentando en su conocimiento, aumentando en su fe, aumentando en su entrega, en su búsqueda del Señor Jesús y creciendo como creyente, debería llegar hasta este punto o ir perfeccionando esto, que la voluntad de Dios se haga en mí, aunque esa voluntad signifique el mal para mí, el mal para mi vida, el mal para lo que yo soy. Si el Señor se glorifica en esta enfermedad, que se glorifique. Si el Señor se glorifica en mi pobreza, que se glorifique. Si el Señor se glorifica en que yo tenga que salir huyendo, que se glorifique. Que el Señor se glorifique en mí en todo momento. Ese es el sentido más perfecto del creyente, un creyente entregado, un creyente comprometido con el Señor, un creyente que solamente busca hacer y agradar al Señor Jesucristo. Y en este creyente verdaderamente el camino del Señor se ha ido perfeccionando. Acuérdense que todos los creyentes pues siempre somos de excusas, somos del no puedo, somos del ahora no es suficiente. Bueno, lo que pasa es, ese es el caminar de cada creyente, cada quien elige su propio caminar y aquí me llamó mucho la atención esta idea, porque Jesús ya expresa esta idea, es la idea más perfecta. Nadie va a llegar igual al sacrificio de Jesús, obviamente, no, y no se trata de eso. Pero se trata de parecernos lo más posible, tener ese compromiso de entregarlo todo por Cristo. ¿Qué nos va a dar el Señor? No lo sabemos, no podemos juzgar, no podemos obligarle, no podemos tener demandas hacia Dios. Más bien es Él quien demanda nuestra vida. Entonces nosotros debemos entregarle más a Él. Claro, a medida que va pasando el tiempo, pues ya no tenemos fuerzas. No se trata de que yo con tantos años, entonces tengo que irme a los desiertos y empezar a evangelizar ahí en el desierto. No se trata de eso. Conforme a nuestra medida, conforme a nuestra intención y sobre todas las cosas, que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Ese es el principal compromiso del creyente cuando ha madurado. Cuando ha madurado. Es bien importante entender esto, porque en nuestra denominación y en nuestros términos, el creyente maduro es el que sabe mucho de la Biblia. Es el que sabe mucho de la Biblia. Tiene el conocimiento bíblico en su mente. Sí, pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su entrega? ¿Cómo está su amor? Es esas características que no ponemos mucha atención. Y hay que tener cuidado con esto. Ahí está en la Biblia, ahí está en el Señor Jesús. Desde el principio ya lo está mostrando. La voluntad que viene a hacer Cristo es dar su vida por los demás. Todo lo demás, sus enseñanzas, su caminar, su esfuerzo, solo era un entrenamiento, solo es un entrenamiento para poder cumplir la voluntad perfecta de Dios. Y nosotros estamos en ese también entrenamiento, en un entrenamiento para poder cumplir la voluntad perfecta de Dios. Y por eso estamos acá, por eso estamos en la iglesia. Ese es nuestro crecimiento. El creyente no es creyente por estar en la iglesia. El creyente no es creyente por estar oyendo mensajes, estudios bíblicos. El creyente es creyente porque se está entrenando y preparándose para cumplir de la mejor manera posible la voluntad de Dios. Y si desde el principio le dice a Dios, no puedo, no lo hago, ya falló en su entrenamiento, ya está fallando en su entrega, ya está fallando en su búsqueda. Bien, ahí terminamos, no tenemos tiempo para...